Bien, compilación constante versus las compilaciones constantes de compilación versus constantes de runtime. ¿Qué son las constantes de compilación? Son un tipo de constantes que se resuelven al momento de compilarse una aplicación, valga la redundancia. Y a partir de esto tenemos optimizaciones agresivas del código, básicamente porque el compilador, al conocer ya de antemano cuál va a ser un valor completamente inmutable en la aplicación, puede optimizar justamente esto, no solamente para lo que puede ser el eliminado de código que sabe que no se va a ejecutar, sino también para, no hay, hay precálculos o de valores finales que al saber que ya están, los puede incluso impactar directamente en el código. Es algo que no va a ocupar espacio en memoria en sí. Ya conoce su valor, no tiene que precalcularlo, es más performante tener algo precalculado constante, ¿verdad? Entonces, bueno, son eso y son de las cosas más importantes. Cuando uno tiene que tener constante, el ideal es que esa constante ya la conozcamos en un momento previo a la compilación. Podemos tener constantes justamente definidas de manera directa y también podemos tener constantes calculadas. Acá hay un ejemplo, básicamente tenemos value 1, value 2, 10, 20, y después tenemos una constante sum values, que es una suma de otras constantes. Nosotros podemos hacer operaciones, podemos tener una constante que resulte de una operación de otras constantes, y esto se calcula antes de compilarse, o sea, ya viene precalculado ese valor, por lo tanto no va a calcularse en el momento de la ejecución, eso ya viene precalculado. En cambio, las constantes de tipo runtime son constantes que se definen al momento de runtime, es decir, se setean en el momento de la ejecución, quedan inmutables. Al ser inmutables genera cierta performance en la ejecución de la aplicación, pero no es lo mismo de lo que hablábamos antes. Básicamente ocupan memoria durante la ejecución, pero sí, al usarlo de una manera inteligente, lo que podemos hacer es que no usen memoria constantemente, sino que se defina un lugar a la memoria y siempre se reutilice ese mismo lugar. Entonces es más performante al momento de ejecutarse, pero no es lo mismo de lo que hablábamos antes, donde ya se preconoce el dato y no se calcula. Un ejemplo, por ejemplo, es cuando nosotros usamos constantes en los constructores de una clase. En Dart nosotros podemos tener constructores constantes, por ejemplo, dentro de un widget, que son tipos de constructores especiales a los cuales nosotros le tenemos que hacer llegar ya de entrada los valores que puede tener, esas propiedades que hay que definir de antemano dentro de una clase. Esas propiedades tienen que ser sí o sí de tipo final y tienen que estar definidas al momento de hacer uso de ese constructor. En esos momentos nosotros podemos hacer uso de esos widgets constantes, por ejemplo, y esto va a hacer que sea más performante el proceso de rebuild, porque siempre va a utilizar ese mismo widget que generó, ese mismo objeto, lo va a reutilizar n veces, no lo va a reconstruir. Entonces hay una reutilización de la instancia constantemente. Entonces es eficiente, pero estamos hablando de algo distinto. Hay que separar un concepto del otro, ¿no? Bien, vamos a hablar entonces cómo podemos hacer uso justamente de las constantes de compilación para la optimización a través del tree shaking. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acá hay un ejemplo para que entiendan, esa función, ese bool.fromEnvironment, el environment es un tipo, digamos, de mecánica que nosotros podemos utilizar en Dart, a partir de lo que vamos a ver ahora, que son configuraciones del Dart Define, que permite que nosotros podamos setear valores del environment, a partir de lo cual, al momento de la compilación, nosotros ya lo sabemos ese valor, pero en la aplicación puede ser dinámico en el sentido, a ver, se va a conocer el momento de la compilación, pero nosotros podemos justamente, cuando vamos a compilar en distintas configuraciones, mandamos distintos valores de environment, entonces se va a conocer al momento de la compilación, pero nosotros podemos justamente hacer uso en el código para tener una estructura distinta dependiendo qué me llega en esa configuración. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un caso donde tenemos un environment que nosotros mandamos un valor debug, que viene a decir un booleano, o debug false, y en este caso, fíjense que está generando esto, es una constante de tipo boolean, is debug, y en este caso, fíjense que si esa constante viene seteada en true, va a ejecutar una función, que es un setup. Ahora, si viene en false o no viene,
que por default es false, directamente esa parte del código no se va a ejecutar. Entonces el compilador, ¿qué hace ante esto? El compilador sabe que en base a ese valor de esa constante de compilación al momento de compilarse, si eso es true o eso es false, hay partes del código que van a estar o partes del código que no van a estar. Entonces, en este caso, si nosotros estamos compilando algo, entendiendo lo que va a ir hacia producción, y entonces ese debug va en false, ese setup debug tools directamente se puede eliminar del código. Vamos a hablar entonces del DAR-define, esto que estábamos hablando antes. Básicamente, cuando nosotros utilizamos Flutter, hacemos esto al revés, una funcionalidad de Dart, pero en esencia lo podemos hacer uso desde Flutter. Y acá es que nosotros podemos setear estas constantes de compilación al momento de compilar. Acá estamos haciendo un run, pero podemos estar haciendo un build. Y en este caso le estamos seteando el DAR-define para setearle un valor a una API key. Entonces fíjense, nosotros podemos tomar nuestra API key desde el environment y esa API key nosotros podemos tener configurada para distintos tipos de compilaciones de una aplicación en distintas instancias que nosotros queramos compilar y ahí setear ese valor de la API key que va a tener la aplicación internamente. Entonces, esto que nosotros estamos seteando acá, ese API key myAPI key, la vamos a poder usar en el código de esta manera, haciendo el string.fromEnvironment API key, y ahora tenemos esa constante API key. Podemos y nada, a partir de ella podemos hacer uso de eso. Hay distintas mecánicas de poder, digamos, setear DAR-define. Nosotros recién lo mostramos antes directamente en command line, pero nosotros también podemos generar, si de repente vamos a tener muchas constantes distintas de compilación, a setear todo en el DAR-define por command line, digamos, se vuelve poco legible y un poco difícil de mantener. Entonces, nosotros también podemos setearlo a nivel de .env, de environment, típica configuración que se hacen en distintos tipos de aplicaciones con el mismo sistema operativo, seteándolo de esta manera. Ahí ven, por ejemplo, API key igual, si están seteados en un .env. O también ustedes pueden usar JSON, también soporta JSON. Y entonces se utiliza de la manera como ven abajo, haciendo ese DAR-define from file, pasándole el .env. O también si es un JSON, JSON, y abajo ven cómo se utiliza.